Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Meditaciones. Estamos a miércoles 8 de julio, miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario. Comencemos con esta hermosa oración que nos trae la liturgia de esta semana. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué oración tan bonita! Le pedimos a Dios que nos haga disfrutar del gozo que no tiene fin. Y ese gozo obviamente no está aquí en la tierra. Ese gozo está en el cielo. Pero obviamente Dios quiere que comencemos a participar de ese gozo aquí en la tierra. Todos los que hemos sido bautizados, los que recibimos los sacramentos y los que procuramos, a pesar de nuestras miserias, buscar a Dios de todo corazón, hemos empezado a disfrutar en parte de este gozo. Y es deber de todo fiel creyente comunicar este gozo a los demás. Por lo tanto, la evangelización es necesaria, es un deber de todos. Nosotros comunicamos la alegría de la salvación, comunicamos las verdades de fe, no las imponemos. La evangelización es esto, es precisamente lo que nos ha hecho llegar al conocimiento de Cristo. La evangelización, nos han comunicado la fe, nos la han enseñado y nosotros la asumimos, la aceptamos a través de los pasos de los sacramentos. Nos bautizaron cuando éramos pequeños. Usted puede decir, yo no sabía lo que estaban haciendo conmigo, pero nos fueron educando en la verdad. Nuestros padres buscaron lo mejor para ti y para mí. Nos educaron en la fe y luego nos dieron la posibilidad de ir creciendo en el conocimiento de esa fe. Hicimos nuestra primera comunión habiendo recibido suficiente catequesis, es decir, la explicación sistemática de las verdades de la fe contenidas obviamente en las Sagradas Escrituras. Hicimos nuestra primera comunión, recibimos a Jesús Eucarístico y luego, en este tiempo en el que la confirmación está separada del bautismo, con suficiente tiempo nosotros nos preparamos y los jóvenes de hoy se preparan para recibir la confirmación, diciéndole al Señor sí, en un sí mucho más libre, más consciente, ya a una edad en que los jóvenes están necesitando de reafirmar muchas cosas en su vida y le vuelven a decir al Señor sí. Queremos seguirte. Y en la confirmación pues se recibe la plenitud del Espíritu Santo y obviamente los dones para poder vivir la vida cristiana de la manera en que Dios quiere que la vivamos. Obviamente al decirle al Señor que sí, pues también nos ponemos a su disposición. Y es de esta disposición de la que nos está hablando el Evangelio de hoy, capítulo 10 de Mateo, versículos del 1 al 7. Nos dice, en aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos del Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, qué consolador es ver cómo Jesús a estos 12, a quienes había elegido en una noche de oración, por cierto, el Señor aquí los llama por su nombre. Y el evangelista Mateo
los pone aquí, los coloca con suficiente detalle, tanto así que habla de Mateo como el que fue sacado de los publicanos, considerados pecadores públicos, y nombra a Judas con la señal de el traidor, como para que no nos quede duda de que Jesús sabía muy bien a quien conoció en las calles, a la orilla del mar, los conocía aún y a pesar de sus pecados, los llamó y les dio este apostolado. Ha de llamarnos la atención que habiéndolos conocido, los llama, y habiéndolos llamado, los forma, y habiéndolos formado, les da autoridad y poder para vencer incluso a los espíritus impuros, para dominarlos, para expulsarlos, para curar enfermedades y dolencias. Y fíjense que esto fue antes de Pentecostés. No estamos hablando ya de los apóstoles totalmente convertidos y totalmente llenos del Espíritu, del fuego transformador. No, estamos hablando de una situación previa, de un envío previo. Y dice aquí que le dice, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de Dios. Ustedes pueden imaginarse cómo se sintieron en este momento. En el Señor no les dice, bueno, miren, aquí está esta proposición, ¿qué tal si hacen esto, aquello, lo otro? Y a lo mejor ellos podrían haber consultado y decir, ¿vamos o no vamos? ¿Te sientes listo? No, yo no estoy muy listo, a mí me da miedo. ¿Y tú te sientes preparado? Pues yo no sé hablar muy bien. ¿Y tú, Pedro? No, pues yo soy un pescador, a mí me falta mucha preparación, yo no tengo dote de palabra, que vaya él. No. El Señor es categórico y le dice, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Pues esto mismo nos lo está diciendo el Señor a ti y a mí. Sí, a ti que estás viendo esta meditación. Puede que nosotros, tú, no te sientas preparado, listo o lista para hacer algo como esto, para anunciar la palabra de Dios, para hacer un determinado apostolado o servicio. ¿Y quién en realidad lo está? Yo me acuerdo cuando iba a ser ordenado, después de haber estudiado los respectivos años de filosofía y teología, que ya cuando le van a imponer a uno las manos y cuando ya uno ha pasado a su diaconado, incluso sirviendo en una parroquia, uno dice, todavía no estoy listo, todavía me falta. En fin, uno quisiera seguir estudiando porque siente que aún no está preparado, pero hay que lanzarse. No se aprende a nadar fuera del agua, sino adentro, nadando. Y esto es lo que el Señor hace. Él no va a esperar que nos sintamos listos para decir hazlo. El Señor simplemente necesita almas arriesgadas que digan voy. Así nomás. De lo contrario, nunca nos vamos a sentir suficientemente listos, preparados para una misión como las que Él nos va a asignar. Estar preparados no es una cuestión que, digamos, al Señor le importe en cuanto a decir si vamos a esperar a que esté para poder lanzarlo. No, el Señor nos lanza. Él nos da los elementos básicos que tenemos que saber. Nos prepara, nos forma y nos lanza al apostolado. Cuando ya nosotros hemos recibido cierta formación, el Señor nos manda a servir simplemente. Uno conoce a veces mucha gente que se la pasa de retiro en retiro, de congreso en congreso y no sale de allí. Sí, están engordando, pero no hacen más que engordar, así como lo oye. Y puede que te resulte un poquito desagradable el oído oír esto, pero gente que solo va a retiros, pero que no sirve. ¿Para qué les sirve toda esa enseñanza? ¿Para qué les sirven todos esos libros que compran? ¿Para qué les sirve toda esa formación si no la va a compartir, si no va a enseñar, si no va a servir? Hermano, ya es hora de que te lances, de que te arriesgues. El Señor te está diciendo, vaya y proclama por el camino que se acerca el reino de Dios. Afuera hay mucha gente que necesita de evangelización, que necesita de que le anuncien el reino de todas las formas posibles. En el documento de Santo Domingo, una de las conferencias, los documentos que salió por la reunión de los obispos de Latinoamérica, que el Papa venía, por cierto, se hablaba de usar nuevas técnicas, nuevas expresiones y un nuevo ardor para evangelizar. Eso sigue muy vigente ahora. Necesitamos un nuevo ardor, en que el corazón realmente nos arda para evangelizar. Nuevas modalidades. El Internet es una de estas nuevas modalidades para poder
evangelizar, nuevas expresiones para evangelizar, y el Espíritu Santo sigue soplando nuevas maneras de llegar a los corazones de la gente, pero sin irnos a tecnologías muy avanzadas. El Señor sigue necesitando personas que en la simplicidad de la vida diaria puedan llegar a los corazones de otros que no conocen nada de Dios o simplemente se olvidaron de Él. Tanto católico que de chiquito fue formado en la fe y simplemente de grande, por las cosas de la vida, por la paganización de la sociedad, se olvidaron de Dios y necesitan que se les recuerde desde lo básico, desde que son amados por Dios, desde que Dios los está buscando y de que fuera de Dios no hay alegría ni felicidad posible. Así que necesitamos gente que estén recordándole a la gente desde lo fundamental, evangelizadores a tiempo completo, en el sentido de la sencillez de la vida, sin irnos tan lejos. Con la formación que tienes, estoy seguro que tú puedes hacer mucho bien, haciendo llegar a las personas lo que necesitan oír acerca de la fe. Teólogos ya hay suficientes y seguramente Dios proveerá los que hagan falta para la iglesia. Pero evangelizadores no hace falta ir a buscarlos a los conventos, ni a los monasterios, ni a las casas de misión. Necesitamos papás, mamás y jóvenes que evangelicen a los que son como ellos, a otros papás, a otras mamás y a otros jóvenes. Sobre todo, los jóvenes nos importan porque no sabemos cuál va a ser su destino si no se les anuncia ahora, ya, la buena nueva, si no se les habla de su alma, si no se les habla de las virtudes, si no se les habla de la alegría que no tiene fin y que solo se consigue estando con Dios y cumplir y vivir su ley, su mandato, que es el mandato del amor. Así que, hermano, Dios cuenta contigo. No le pongas más excusas ni trabas. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hay que rogar a Dios que envíe obreros a su mies, pero también tienes que decirle tú al Señor: cuenta conmigo, aquí estoy, que se haga en mí tu voluntad. Cuando ya no le pongamos tantas trabas al Señor y estemos más disponibles, estoy seguro que la cantidad de obreros se incrementará. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.